Hace unos días me salió de sugerencia un par de videitos de un amigo que está llegando a Paraguay. Creo yo que es la primera vez que anda por allí. Me sorprendió un montón la calidad de su contenido. Y dije yo, bueno, vamos a reaccionarlo. Me los guardé porque no quería ahí spoilearme los videos. Y primero vamos a ver sus primeras impresiones. También tiene otro video, al menos ahorita que lo subí, también tiene otro de comida, que probablemente más adelante lo reaccionemos, pero primero nos enfocamos en este. Que si ustedes quieren saber cómo se llama el video original, se llama El país más infravalorado y aburrido de Latinoamérica. Me imagino yo que es como una etiqueta que se habla en el extranjero. Yo les puedo decir, aburrido no es. Yo me he dado cuenta cómo son las noches de Paraguay y créanme, aburrido no se mira. Infravalorado, eso sí, tal vez. Pero bueno, si quieren ver el video original completito sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo. Hola a todos, yo soy Caplex saludándoles desde Paraguay. Al fin llegamos a este país a quien le tenía muchas ganas de conocer. Un país que tú dirías, sí, es Sudamérica, es Latinoamérica, pero es muy diferente a lo que nosotros pensamos o creemos. Estoy en la capital, Asunción, una capital muy diferente, muy especial a todas las del resto del mundo. Las razones las iremos viendo más adelante. Y a ver, no llevo ni 5 minutos acá y ya estoy bañado en sudor, porque el clima de esta ciudad y en general el país es muy cambiante, ya que ahora mismo son 23 grados los que marca el termómetro, pero la sensación, créanme que es de 30 o 35 grados. Estoy empezando el video en la Plaza de la Democracia, el lugar donde enfrente se encuentra el Banco Nacional de Fomento de la República del Paraguay. Y al tú ver este ingreso subterráneo que va descendiendo, dirás, wow, sí, es el ingreso al metro. Asunción de Paraguay es de las pocas capitales de Sudamérica junto a Montevideo. En Paraguay hay metro y metro subterráneo. ¿Por qué después de muchísimos videos que llevo de Paraguay me voy enterando hasta ahorita que hay metro? Porque nadie me había dicho. Me voy enterando hasta ahorita que tienen metro. Paraguay y Sucre, Bolivia, que no tienen metro, que no tienen este sistema de transporte público subterráneo. Pero mira qué buena manera de reutilizar. Entonces, ¿sí o no? Que junto a Montevideo, Uruguay y Sucre, Bolivia, que no tienen metro, que no tienen este sistema de transporte público. Ah, no tienen metro. Yo escuché que dijo tienen metro. Me acabo de dar una confundida de mi vida. Lo voy a volver a escuchar. Eso se los voy a cortar, pero voy a volver a escuchar a ver qué dijo. Y al tú ver este ingreso subterráneo que va descendiendo, dirás, wow, sí, es el ingreso al metro. Asunción de Paraguay es de las pocas capitales de Sudamérica. Ah, ya entendí. Él dijo, ustedes dirán, es el ingreso al metro, pero no era un ingreso al metro. América junto a Montevideo, Uruguay y Sucre, Bolivia, que no tienen metro, que no tienen este sistema de transporte público subterráneo. Pero mira qué buena manera de reutilizar los turriles. Esto no lo he visto en ningún otro lado, pero está muy bueno. ¿Esas banderas las venden o las están haciendo secar? Ah, las venden. Ah, ya. Pareciera que están secando. Se nota que los paraguayos son nacionalistas porque, miren, están vendiendo banderas de todos los tamaños. Uno al ver un cable tendido entre dos árboles o postes considera que está haciendo secar la ropa. Pero como escucharon, estas banderas están siendo puestas a la venta. Y eso es lo que me llama la atención, porque yo pensaba que estaban en fiestas patrias, pero no. Al parecer en Paraguay son bien nacionalistas porque ves la bandera en edificios institucionales, ves la bandera en las... Eso lo he visto en pocos países. De hecho, lo de poner las banderas en varios lugares, lo he visto en Panamá, lo he visto en Paraguay, lo he visto en República Dominicana y creo que en pocos otros países donde hay banderas de su país por todos lados. Interesante cómo están orgullosos también de su bandera. Calles, ves la bandera en puestos callejeros donde te venden souvenirs, poleras, todo tipo de cosas relacionadas con Paraguay. Y eso es algo muy bonito, muy lindo. Qué bien se siente que acá les guste ser patriotas, les guste ser paraguayos. Como lo dije inicialmente, este país es muy diferente al resto de los países de Latinoamérica por varias razones. Una de ellas, y la principal, es que Paraguay, escuchen bien, es el único país del continente americano donde la mayoría de la población habla una lengua indígena. Y esta mayoría de la población no tiene descendencia indígena como tal. Les estoy hablando del guaraní, una lengua que tiene años de existencia, una lengua que es el orgullo nacional. Y también hay datos que indican que más del 70% de la población de Paraguay nace hablando este idioma. El guaraní es su lengua materna y no así el español, como es de costumbre en varios países de Latinoamérica. Lo que también pasa es que existe una mezcla entre el español y el guaraní que se llama jopará. La gente hace modismos, hasta incluso los jóvenes hacen memes en este idioma y también en el guaraní. Es algo loco, es una cultura muy loca. Sí, eso les dije yo cuando apenas tenía mi primera amiga de Paraguay y miraba que compartía sus memes y yo no le entendía nada porque yo decía, ¿en qué idioma hablan ellos? Porque a mí ella me hablaba en español, pero sus memes estaban en guaraní.
local que solo el que viene o el propio local lo entendería. Por otro lado, Paraguay ha tenido una historia triste, marcada por conflictos bélicos y situaciones similares, ya que aquí ocurrió la guerra más devastadora de toda Sudamérica. Les estoy hablando de la famosa Guerra de la Triple Alianza, ocurrida en 1864 y 1870. Otro acontecimiento que marcó la historia de este país fue la dictadura de Alfredo Stroessner. Aquí tenemos una cruz conmemorativa con los nombres de personas que fueron duramente perseguidas y que pasaron a mejor vida debido a esta dictadura. Tenemos pendiente ver videos de este tema de la dictadura. A ustedes, ahorita que vi estas camisolas, ¿pueden creer que le di la vuelta otra vez a las páginas donde había encontrado el precio de las camisolas y ya no habían? Me puse a buscar, ya no hay. Y yo quería comprar la camisola original de Paraguay porque yo dije, pues es apoyar a todo el rollo de la venta de camisolas originales. Voy a tener que ver si la encuentro en el mercado, aunque sea un poco pirata, pero ya no la encontré en ningún lado legal. Ya no hay camisolas originales de Paraguay en mi país. Bueno, de hecho no hay de casi ningún país. De los únicos que he visto es de Brasil, de Estados Unidos, de México, de Argentina y creo que de Colombia. Son los únicos que había. Lástima. En este país viven cerca de 7 millones de personas. En la capital como tal viven 500,000, pero en el área metropolitana viven cerca de 2 millones de personas. Paraguay es un país que tiene poca cantidad de habitantes en relación a su extensión territorial, ya que regiones como el Chaco son prácticamente inhabitables. Y además, 1/3 de la población vive en la capital, lo que quiere decir de que en esta parte del país es donde vive más gente. Y ahora hay algo que me sorprende demasiado, ya que estando en pleno centro de la ciudad, escuchen. ¿No se dan cuenta? Y es que no hay caos, no hay mucha bulla, no hay muchos claxons, no hay muchos pitidos de pi, pi, ba, ba. No hay caos. Y esto hablando en términos de capitales de países es muy raro, es inusual, porque tú al llegar a una capital siempre te esperas bulla, congestión, desorden. Pero Asunción es totalmente diferente a sus otras compañeras porque es una capital tranquila, es una capital relax. Vente, mar. Vente. Y algo importante que contribuye, que aporta a la vida relajada tan buena que se vive en Paraguay es el tereré, la bebida más representativa de acá. He venido a un puesto callejero para que me muestren cómo es que se prepara, cómo es que se consume, porque va a ser mi primera vez probando esto, que la verdad, el tereré es una forma de vida que ni te imaginas, la consumen desde niños hasta adultos, es algo impresionante. Ves en las calles, en las oficinas, colegios, universidades, a todas las personas consumiéndolo y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Ahora está lavando la hierba. Sí, sí, acá. Al mortero. Después, Yo voy a hacer así, voy a ver allá. sí. Así. La agarra, mira, acá. Ok. Pone hielo, Agua. pues agua. Nos trae lo especial, el agua, ahí está, el camión. Ah, bueno. 1 gramo. Sí, Ah, mira. 14,000 sale, 14,000 todo esto. 14,500 ese, el Wow. agua. Es harto, ¿eh? ¿Y usted cuántas jarras consume al día? 20. 20 jarras al día. Ah, ¿y esto? Hola, gran 20 garrafones de agua. Es que llenan también los picheles. Bueno, las jarras. 14,000 está el agua. Está cara. Casi igual que aquí. La verdad es que en mi casa encontramos un proveedor que hace un poquito más barato. Lo hace un poquito menos industrializado. Es decir, no es como tan masivo. En mi país, por alguna razón, las purificadoras de agua se hicieron un negociazo y empezaron a poner como locos un montón de purificadoras. Obviamente algunas no funcionaron, pero las que funcionaron te venden a un precio más cómodo, un poco menos de la mitad de lo que suele costar en los camiones de agua tradicional. Al menos para nosotros ha sido una solución bastante buena porque pues sí tomamos bastante agua aquí en mi casa. Por lo general son 2,5 de esos a la semana y solo somos 3 personas aquí. ¿Cómo se lo pone? Y hierba. Esa es la hierba. Sí, en guaraní se le dice caja. 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 A la hierba. Sí, Oh, ok. hierba en guaraní, castellano. En idioma guaraní a la hierba se le dice caja. El maestro me está diciendo que tengo que tomar un poquito y escupirlo. ¿Y esto por qué se hace? Y Porque es amargo lo primero. Tiene la hierba. La primera probada tenía que escupirla porque estaba amarga. Ahora vamos con lo que realmente es el tereré.
Oh. Esto ya no es amargo, esto está más rico. Esto es muy refrescante, ¿eh? Para que entiendan, esta es una bebida fría. Dado el contexto del clima en donde estamos, pues obviamente esto viene súper bien. Ahí está, por favor. Se siente el sabor de la hierba. Pero a mí más que todo me está gustando lo refrescante que es esto con el clima. Bueno, yo ya me lo he acabado, pero hay que recargarlo. Lo que vimos en la preparación. Acá adentro está la hierba, el agua y el hielo. Y es una jarra. Los yuyitos. Pues que serán 2 litros esto de volumen. Y el señor me dice que consume 20 de estas al día. Que a ver, el traer es una bebida que se la toma a partir de media mañana. Súper temprano se toma un matecito que es muy diferente al anterior. La primera lengua que le enseñó su mamá, ¿cuál fue? Guaraní. 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 Y después aprendió el español, el castellano. Poco a poco. Poco a poco. ¿El niño también habla guaraní? Guaraní, porque la escuela. En la escuela les enseñan guaraní. Sí, también. Yo soy guaraníte. Guaraní. Que mi mamá guaraña. Guaraní. Estamos evidenciando que primero las personas acá aprenden a hablar guaraní y ya luego el español. Esto. ¿Sigues? Ojota o estudiar. ¿Qué significa eso? Ojota o estudiar. Te va a ir a estudiar. Ah, él. Sí. Él no entiende castellano. Sí, entiende también. ¿Entiende? En guaraní se dice ojota o estudiar. Ojota estudió. O estudiar. Ah. Te vaya a estudiar. Te va a ir a estudiar, se dice en la escuela. castellano. A la escuela. Acaba de llegar otro cliente pidiendo tereré en neto guaraní que yo no había entendido, pero lo bueno es que también habla en español. ¿Cuál le gusta? Este es Coco. Coco. Ah. Bocayaí. Bocayaí. Bocayaí se le dice en En guaraní. guaraní. Bocayaí. Bocayaí. Yo me pedí uno de menta. Ah, de menta. Mentaí. Mentaí. Para En los- guaraní. Supuestamente para los nervios, cuando estás nervioso. Oh. Te pasa. Sí, andaba un poquito. Los mitos. Ah, mira. Cada uno es para algo. Don Julián, que nos ha atendido amablemente vendiéndonos el tereré junto a su familia, lleva a Julián a la escuela. Chao. Bien, ¿listo? Ver la dinámica de los paraguayos en su día a día es tan interesante porque al menos mi papá cuando iba a trabajar se iba bien temprano. Cuando yo recuerdo que él me llevaba al colegio, me iba a dejar en bicicleta. Les estoy hablando que yo tenía unos 5 o 6 años. Tengo recuerdos de ese entonces todavía en mi cabeza. No hay fotografías de esos momentos, pero yo lo tengo en mi cabeza. A mí se me olvidan muchas cosas, pero hay otras que no. Yo recuerdo muy bien cómo mi papá me subía a su bicicleta, me ponía un cojín para no lastimarme porque yo no me podía ir en la parte de atrás porque me caía. Creo que era muy inquieto. Entonces me llevaba en la parte de adelante para tenerme siempre a la vista. Pero él me llevaba normalmente como a las 6 de la mañana al colegio. Entonces era muy temprano. Y luego él seguía de largo para su trabajo. Esa dinámica, por ejemplo, mis hermanos no la vieron. Porque mi hermana, con la que me llevo 3 años, cuando fue al colegio, pues mi papá ya tenía un automóvil. Entonces digamos que esa experiencia no la vivió. Pero ver aquí a este señor que estaba llevando a su hijo de la mano así tempranito me hizo viajar a aquel momento cuando tu papá estaba presente. Bien, he decidido salir de la burbuja llamada capital para avanzar unos cuantos kilómetros hacia el sudeste y llegar al municipio de Itá. Este lugar no es tan grande, no deben vivir más de 80,000 personas. Y este bonito lugar donde estoy se llama el Parque de la Laguna de Itá. Acá habitan cocodrilos o yacarés, como la gente lo llama localmente. Hay una vieja historia que dice que los yacarés que habitan esta laguna son unos protectores de los intrusos, de las malas energías. Y otra cosa por la que Itá es muy pero muy conocida, famosa, es porque aquí existen mujeres alfareras en cerámica negra. En este parque hay una diversidad de especies que están protegidas por una ley municipal. No se las puede cazar o si no te meten preso. Pero me maravilla tanta belleza, tanta tranquilidad. Es la clara prueba de que salir de la ciudad es capital. Creo que es la primera vez que veo Itá, el municipio de Itá. Creo que lo vi la otra vez en un mapa, pero no lo había visto así en persona. Y no sabía que había una laguna con cocodrilos a media ciudad. Bueno, con yacaré. Pues te hace conocer otra realidad de un país. Yo grabando tranquilamente a este yacaré que se va acercando hacia mí. Santo Dios. Pero no me di cuenta que hay ¡Ay, güey! cerca de la verdad de Dios. Era como Casi que- me da algo. ¡Qué Un miedo! poco de miedo, oye, pero mejor con calma, ¿eh? Pero es que a ver, tú dirás, no son reales, pero sí son reales, amigo. Mira, está tomando el sol, el aire, como lo hace todo reptil de su especie. Esta es de las ciudades más antiguas de Paraguay. Fue fundada en el año 1949 y como debe ser, su nombre está en guaraní y significa piedra. Mucho ojo ahí con lo de la cerámica y lo que vamos a ver más adelante. Solo vean esta hermosa calle. Llena de arbolitos, colorida, muy, no sé, me inspira tranquilidad. Siento como si hubiese vivido aquí hace tiempo, o al menos es parecido al lugar donde viví mi infancia. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo y qué bonito a la vez!
Y entre tantas mujeres artesanas iteñas, que es el gentilicio de este lugar, hay una que destacó mundialmente y es doña Rosa Brites, una ceramista que tuvo exposiciones en varias partes del mundo. Y este dato que les voy a dar es algo que va muy de la mano hoy por hoy en que estoy grabando este video, ya que doña Rosa Brites conoció al mismísimo Michael Jackson. Este encuentro pasó en el año 1989, cuando doña Rosa decidió viajar a Nueva York. Previamente a esto, los padres de Michael Jackson llegaron acá a Paraguay a comprar un par de las artesanías de doña Rosa y le dejaron un contacto por si ella decidía algún día viajar a los Estados Unidos. Eso pasó en el año ya mencionado y se dio el encuentro entre estas dos personas. Ella cuenta que Michael Jackson le había comprado un par de artesanías de enamorados, le pagó unos cuantos miles de dólares por eso, incluso le dio un abrazo. O sea, es algo loco que el resto de la película, de lo que todos estaban hablando con Michael Jackson, me pareció muy adecuado mencionarlo. Qué curioso. Plaza dedicada a doña Rosa Brites. Mira, ok. Plaza de las Artesanías Iteñas, Rosa Brites, y arriba está una escultura que la representa. Según Google Maps, esta es la galería de Rosa Brites, pero está cerrado. Está cerrado. Vaya mala suerte que tenemos, no vamos a poder ver sus obras de arte, pero podemos decir que estábamos a centímetros de su casa. Mira esto, tenemos varias artesanías de distintos artesanos. Por ejemplo, acá están los de Venancia Orue. Qué bonito, oye. Desconocía toda esta cultura de la cerámica en Paraguay y sobre todo de esta región de Itá. Oh, mira, este incluso tiene un cantarito y el té. Un yacaré. Qué lindo, ¿eh? No me acuerdo. Yo lo voy a llevar, ¿eh? De verdad que Un sí. yacaré con tereré. No ha sido tan fácil. O sea, el viaje sí es un poco largo, pero hay que tener un recuerdo. Me compré este cantarito con una familia al centro y un listón de Paraguay, junto a este yacaré que me pareció hermoso el animal, al menos verlo acá. Me hubiera gustado conocer más de este lugar, el interior de Paraguay. De hecho, no estaba en mis planes venir aquí, pero ya estamos, hemos podido conocer lo que se pudo. Ahora tengo que esperar al transporte público para volver a Asunción, porque ahí me estoy hospedando. Así que, a ver cuánto demoramos en llegar. Usted va para Asunción, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Cuánto es el pasaje? Desde esta avenida caótica y bulliciosa vamos a terminar con este video. Es la primera vez que yo veo un video de este amigo. Yo no lo conocía. La verdad es que tiene bastantes suscriptores. No sé por qué no lo había visto. Obviamente al hablar de Paraguay, pues ahí conozco muchos creadores de contenido que llegan por primera vez. Muy buen video. Videazo. La verdad es que no conocía la ciudad de Itá y no me había dado cuenta que había una ciudad con yacarés en medio de la ciudad. Qué bonito. Qué terror, pero qué bonito. Si ustedes quieren que reaccionemos al video de la comida y también si el amigo no se molesta que reaccionemos a sus videos, déjenos en los comentarios y probablemente en un futuro lo traigamos. Se ve bastante interesante. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden, ahí está el botoncito unirse si quieren ser parte de los miembros. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. No se les olvide dejar su like, suscribirse, dejar un comentario que yo los leo con mucho gusto. Cuéntenme si conocen Itá. Ahora sí, hasta la próxima. Cuídense. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.